mujer, mi nombre es Barbie, si todavía no nos conocemos, soy técnica en diseño textil, la creadora de este canal de YouTube donde te enseño a crear lencería desde casa con máquina hogareña para vos o para vender. Te cuento que en el video de hoy te traigo una clase que sucedió hace ya como 1 año y medio o quizá un poco más, que es un especial de tanga que di y del que no te quiero dejar afuera, así que hoy te lo traigo acá, te lo comparto porque vamos a ver diferentes formas, diferentes maneras de crear tangas con algodón y con puntilla que no te podés perder, así que te dejo ya mismo con esta clase. Chau. En la mesa tengo los textiles que vamos a utilizar, tengo también los avíos y por otro lado tengo todos los elásticos que vamos a ir utilizando. Vamos a empezar de a uno para que no se confundan ni quede todo bien claro. Bien, primero tenemos la puntilla que la vamos a utilizar para realizar esta tanga y también para realizar la tanga clásica de puntilla. La puntilla de lencería tiene unos 18 centímetros de ancho, ¿sí? O sea, todo este ancho de la puntilla es de 18 centímetros. Hay más ancha, pero les recomiendo que como mínimo utilicen esta de 18 centímetros de ancho. Ven que elastiza. Bien, de esta puntilla vamos a utilizar 1 metro. Después, de las telas de lycra con algodón, que las vamos a usar para realizar este tipo de bombachas, vamos a hacer una así y una bien clásica, pero van a ser, digamos, las básicas de algodón. Vamos a utilizar 30 centímetros. Yo utilicé de cada color 30 centímetros porque es lo mínimo que me venden, pero en realidad con 30 centímetros de un solo color les salen las dos que vamos a realizar, ¿sí? Entonces serían 30 centímetros por unos 50, que es lo que trae de ancho la tela preestablecido. Ahora, entonces eso en cuanto a los textiles. Pasemos a los avíos. Vamos a utilizar para el armado de breteles, argollas y reguladores. Vamos a usar unos 10 reguladores que tienen que ser del mismo ancho del ancho de elástico de bretel. Siempre que compren para armar bretel, estas tres cosas, digamos, tienen que tener el mismo ancho para que después puedan ensamblar el elástico tanto en el regulador como en la argolla. Vamos a utilizar entonces 10 reguladores, 20 de estas argollas que son del mismo tamaño del elástico de bretel, que en mi caso es de 6 milímetros de ancho. Si ustedes fueran a utilizar un elástico de 1 centímetro, compran argollas y reguladores aptas para ese ancho. Y esta argolla que va a ser un poco más grande, que la vamos a utilizar en algunos casos. De estas vamos a usar poquitas, así que con 10 están más que bien. Las vamos a utilizar para este tipo de armado, ¿ven? Donde ensamblamos dos breteles en una misma argollita. Entonces, volvemos. En el caso de que ustedes compren un bretel de 1 centímetro, van a comprar argolla y regulador para poder ensamblar con ese bretel de 1 centímetro. Y la argolla que es más grande, que sea más grande que la de 1 centímetro, ¿sí? Las cantidades son del regulador y de la argolla grande, 10 de cada una, y las argollitas chiquitas van a utilizar unas 20 aproximadamente. Ahora pasemos al elástico partido, quebrado o sesgo elastizado. De este van a comprar el que tiene 18 milímetros de ancho en lo posible, porque si no se les va a dificultar mucho a la hora de coserlo. Y van a utilizar alrededor de unos 5 metros en total, ¿sí? Para todas las bombachas. Yo estoy pasando el total porque utilicé casi el mismo color para todas. Para la rosa utilicé un elástico que tenía rosa, pero digamos, estas cantidades que yo les estoy pasando sirven para las 4 bombachas. En el caso de que quieran comprar un color distinto para alguna, lleva alrededor de 1,30 m de elástico partido cada bombacha. Algunas llevan un poco menos, algunas llevan un poco más. En caso de que ustedes quieran comprar elástico partido solo para una bombacha, digamos, llevaría 1,30 aproximadamente metros cada bombacha. Después de este elástico de bajo busto felpado, van a utilizar solo medio metro que lo vamos a colocar, ven, en la parte de la cintura de la bombacha. Este es de 2 centímetros de ancho, en que tiene como una felpita. Y el que utilicé para la bombacha tiene de ancho 1,5 centímetros. Creo que del elástico de bretel no les dije, pero vamos a utilizar de elástico de bretel en total unos 4 metros. Cada tanga lleva de elástico de bretel aproximadamente
1,20 m, ¿sí? Entonces, en el caso de que ustedes quieran comprar un color particular para hacer una tanga de otro color, sepan que lleva 1,20 m de elástico de bretel. Hacemos un repaso rápido entonces. Del elástico partido necesitamos 5 metros en total y en el caso de que quieran comprar por bombacha necesitamos 1,30 m aproximadamente por bombacha. El elástico para bretel vamos a utilizar 4 metros en total y en el caso de que quieran comprar individual por bombacha, 1,20 m por bombacha. Y el elástico afelpado de bajo busto, que es el anchito, vamos a utilizar solo medio metro. 1 metro de puntilla, 30 centímetros. Alguna lycra con algodón y las argollas y reguladores. Un dato más, a veces es complicado encontrar el mismo tono en elásticos y telas, ¿sí? Entonces yo siempre acudo a comprar colores básicos que sé que están. Por ejemplo, elásticos blancos siempre hay. Entonces sé que voy a encontrar para tela blanca, sé que suelo encontrar elásticos blancos. En cambio, por ejemplo, para el gris melange me cuesta muchísimo encontrar color elástico partido, color gris melange y breteles. Entonces trato de evitar, aunque me encanta cómo queda, trato de evitar el gris melange. Este es un buen dato a tener en cuenta al momento de ir a comprar los materiales. Y ahora sí, eso es todo de este video de materiales. Nos vemos en la otra parte de esta clase donde les voy a enseñar sobre los patrones y el corte de cada pieza. Les voy a mostrar qué vamos a hacer con el patrón, que si no lo conocen es un patrón que les enseño a hacer en uno de los tutoriales de YouTube. Abajo en este video les voy a dejar el link para que lo puedan ir a hacer en el caso de que no lo tengan hecho. Es un patrón muy sencillo, van a tardar unos 15 minutos en hacerlo como mucho y lo hacen en cualquier pedacito de papel que tengan. Con respecto al tamaño del patrón, es un patrón de talle único, es decir que oscila entre el 90 y 95. Pero como estamos trabajando tanga y que vamos a utilizar breteles regulables, estas bombachas abarcan muchísimos talles, incluyendo más chicos como un 85 o más grandes hasta una cadera de 110 o incluso más. Lo que ustedes pueden modificar en el caso de que no les guste este modelo porque es bastante alto es el largo de la línea inicial cuando estén realizando el trazado. Para quienes ya lo hicieron ya saben seguramente de qué línea les hablo, que es la que da inicio al patrón. Y para quienes todavía no lo hicieron, van a tener una línea inicial, que es la línea de todo el largo del patrón, ¿sí? Esa que se ve por el medio. Y lo que pueden hacer, en lugar de 44 centímetros, hacerla, por ejemplo, de 40 centímetros, si es que la quieren un poco más baja. Tampoco es súper alta, pero debo admitir que calza un poco más alto de lo habitual, porque a mí me gustan así. Pero con reducirle un poco ese largo ya va a ser suficiente. Después, en relación a la parte del refuerzo, si a ustedes les gusta una bombacha más bien ancha en la parte de abajo, pueden simplemente en el punto donde yo del trazado del patrón les digo que pongan 2,5 centímetros, que es en esta parte, pueden ponerle por ejemplo 3 centímetros. E ir así de esta manera adaptando el patrón a sus gustos personales. Lo que yo hice con este patrón inicial, digamos, el patrón que les enseño a hacer, es tratar de abarcar, ¿sí?, tanto varios talles como la comodidad de ellos. Después la idea es que a través de estas herramientas que les estoy contando, de que poder acortar la línea inicial o por ahí afinar en la parte del refuerzo, vayan ustedes haciéndolo más personalizado a su gusto. No se queden simplemente en el patrón que yo les enseño, jueguen, vayan explorándolo, que siempre hay muchísimas cosas para hacerles, para explotar estas herramientas a lo máximo que se pueda. Vamos a pasar al corte de la tela. Yo con este patrón voy a cortar dos tangas, que ambas van a ser de algodón en este caso. Pero quédense hasta el final del video porque después de cortar las dos de algodón les voy a mostrar cómo modificar este mismo patrón para poder empezar a cortar los dos modelos que van a ser en puntilla. Voy a cortar en la lycra con algodón, voy a cortar una en blanco y una en rosa.
La lycra con algodón tiene la cualidad de que estira de la misma manera a lo ancho o a lo largo, así que pueden posicionar los patrones tanto al hilo como al contrahilo. Si no saben de qué les hablo, en mi feed tienen unos reels donde les explico cómo es el hilo y el contrahilo de la tela. Voy a posicionar los patrones sobre la tela. El refuerzo lo voy a cortar de esta misma tela de lycra con algodón. Generalmente yo los refuerzos los hago de jersey de algodón, que es la remera básica para hacer remeras, playeras o sudaderas, como le digan en su país. Pero en este caso la lycra con algodón tiene muy buena composición de algodón, muy buen porcentaje de composición. Así que me va a servir perfecto también para hacer el refuerzo. Es por eso que voy a cortar las 3 piezas de moldería en la misma tela. Van a ver que yo estoy contorneando el patrón con un lapicito, ¿sí? Lo pueden hacer con cualquier fibra o marcador que no manche la tela, es decir, que después esto vaya a salir con el lavado. No estoy utilizando alfileres, que también pueden hacerlo, porque yo realicé el patrón en una especie de cartulina y si le pongo alfileres me va a arrugar la tela, así que prefiero hacerlo así, contorneando el patrón y después cortar sobre la marca que estoy haciendo. En este caso yo para cortar estoy utilizando un cúter circular. Recuerden siempre que utilicen cúter, pongan abajo la protección, que en este caso mi protección es la fucsia. Y si utilizan una tijera para tela, no necesitan colocar ninguna base abajo. La lycra con algodón blanca la voy a cortar del mismo modo, solo que en este caso utilizo de patrón las mismas piezas que corté anteriormente. Un detalle acá importante: cuando elijan los colores de las telas del conjunto o de la bombacha que se vayan a hacer, fíjense que haya los colores de elástico al tono o los colores de elásticos que ustedes buscan, porque a mí por ejemplo me encanta el gris melange y elástico partido o picot gris melange cuesta bastante conseguir. Entonces prefiero comprar tonos blancos o rosa o negro, que sé que los elásticos siempre hay del mismo tono que generalmente vienen las telas. Bien, ya tenemos cortadas las 2 tangas que son de algodón. Ahora vamos a pasar a realizar el corte sobre la puntilla. Antes de cortarla les voy a contar sobre el ancho de la puntilla. Esto es una puntilla de lencería, ven que es mucho más ancha de que quizá la puntilla que ustedes se imaginan. Tiene unos 18 centímetros de ancho esta puntilla. 18 centímetros es el mínimo que yo les recomiendo para trabajar lencería, porque si no van a tener que hacer demasiadas modificaciones para poder adaptarse al ancho de esa puntilla. Incluso ven, esta es de 18 centímetros y la parte trasera me sobra patrón. Entonces lo que vamos a hacer es adaptar este patrón para que me entre en la puntilla. Voy a colocar la parte de arriba trasera en el borde de la guarda de la puntilla para darme cuenta cuánto me sobra, y en la delantera lo mismo, ¿ven? Cuánto me sobra de patrón, es decir, cuánto voy a tener que sacar de este patrón para que me pueda entrar el corte en la puntilla. Esa cantidad que me sobra, en este caso es justo donde está el refuerzo dibujado, así que la voy a separar del patrón, ¿sí? La voy a separar tanto en la delantera como en la trasera. Y la reservamos, no es que la vamos a tirar porque si no nos faltaría un pedazo de bombacha. La reservamos y en la trasera hacemos exactamente lo mismo. Si ustedes tienen una puntilla de 22 centímetros de ancho, quizá no necesiten hacer esto o quizá les sobre un poco menos. Lo importante es que ustedes entiendan cómo vamos a adaptar el patrón y de esta manera ustedes van a poder adecuarse a la puntilla que tengan. La parte de arriba de la trasera en el borde de la puntilla, y esto es lo que me sobra, ¿ven? No todo eso, sino este pedacito de abajo. Acá voy a cortar y el resto me va a quedar tal cual está. Disculpen si voy un poco lento, pero quiero que se entienda bien esta parte. Hay personas que quizás son sus primeras tangas las que están haciendo y la idea es que todas entendamos qué estamos haciendo.
Tenemos las dos piezas entonces que le separamos a la delantera y la trasera. Las vamos a unir entre sí a estas dos pedacitos y vamos a obtener una tercer pieza. Juntan y le ponen un pedacito de cinta de papel o algún cinta scotch, lo que tengan, ¿ven? Y vamos a trabajarlo como una tercer pieza. A su vez va a ser nuestra pieza de refuerzo. Ahora, un tema acá. Yo separé esta pieza y la voy a tener que unir a estas bombachas y no le añadí ningún recurso de costura. Así que cuando esté cortando yo voy a dejar medio centímetro tanto en la parte baja delantera como en la trasera y en la parte de arriba y de abajo de esta nueva pieza de refuerzo. Pueden tener en cuenta esta información cuando estén cortando, es decir, esto de dejar medio centímetro en cada extremo donde vamos a unir esta pieza. O pueden pasar este patrón a otro papel, añadirle ese margen de costura y ya tener el patrón listo para no tener que estar acordándose de este detalle. Si no les queda claro esto, lo del recurso de costura, ahora se los voy a mostrar, así que no se preocupen. Ahora yo voy a cortar ayudándome a sostener el patrón con la mano, porque me pasa lo mismo que anteriormente, como los patrones son en cartón, me van a arrugar la tela, así que voy a utilizar la mano como apoyo, como soporte para evitar que el patrón se mueva y de esta manera voy obteniendo el corte. Y fíjense lo que les decía, ¿ven? En la parte de abajo lo que hice fue dejar medio centímetro para poder después unirlo a la otra pieza. A ver si me acerco para que se vea bien, ¿ven? Para poder unirme a la otra pieza que va a ser la del refuerzo y no estar sacándole largo a la bombacha. Esto mismo voy a hacer con la parte de abajo de la trasera y con la parte de arriba y de abajo del refuerzo. La parte que sería de la cintura, así esta parte de arriba, va apoyada en la guardita, en la parte baja de la guardita. Ven que hay una parte baja y la otra sube. Bueno, en la parte baja ahí va apoyado el borde del patrón y ven que justo me sobra el medio centímetro que es el que vamos a utilizar. Fíjense, les voy a colocar alfileres para que vean que ustedes también pueden hacerlo con alfileres. Aunque ya les digo, me cuesta bastante porque esto es un cartoncito, pero no quiero dejar de mostrarles que lo pueden hacer con alfileres también para evitar que se le muevan los patrones. Son telas que se mueven mucho, ¿sí? La lycra con algodón no tanto, pero la puntilla se mueve bastante. Así que traten de o ponerles un peso arriba a los patrones o sostenerlos con alguna. Pero a diferencia de las tangas anteriores, vamos a tener que cortar la pieza del refuerzo otra vez. En este caso, que va a ser la tela de algodón, en la tela de algodón. El refuerzo yo lo voy a volver a cortar en esta tela de lycra con algodón. Ustedes recuerden que pueden utilizar, si quieren, jersey de algodón o reciclar alguna remera que tengan de un color claro para hacer los refuerzos. Con mucho esto de los colores claros porque hay pieles y mujeres que son muy sensibles. Los colores oscuros, sobre todo en telas de algodón para los refuerzos, pueden emanar algún gas por la tinta, ¿sí? Por las tintas que se utilizan para su teñido, y eso puede generar algún tipo de alergia. Fíjense cómo se ve el derecho de la puntilla, porque si hay alguna acá en la clase que no conoce la puntilla, la parte del derecho es esta que tiene, ven, como una guardita. Sobre el derecho no trabajamos casi nunca, ¿sí? Todo lo que hicimos lo hicimos del revés de la puntilla y después cuando quede terminada, sí, queda del derecho, el derecho mirando hacia afuera. Bueno, y ahora sí, pasemos a la última tanga que vamos a ver. Primero vamos a modificar el patrón. Vamos a partir de la modificación anterior que hicimos para la puntilla, ¿sí? O sea, vamos a trabajar con este molde adaptado al ancho de la puntilla que tenemos. Eso es muy importante. Lo que vamos a hacer es, en un papel aparte, copiar la mitad de la delantera y la mitad de la trasera. Pueden utilizar para esto una ruleta o simplemente contornear el patrón.
Estas ruletas se compran en las mercerías, ¿sí? En cualquier casa de insumos para costura y se llama ruleta. Es similar a la que se utiliza para hacer ravioles, pero en este caso nos marca la tela, perdón, el papel. Ven, copio la mitad de la delantera y ahora estoy copiando la mitad de la trasera tal cual la obtuvimos una vez que la adaptamos a la puntilla en la tanga anterior. Lo que hacemos es agregar un recurso de costura de medio centímetro en la parte que baja derecho de la bombacha, ¿sí? En esta parte que baja derecho, que sería la mitad, el medio, el centro del patrón delantero, ¿sí? Porque en el modelo que vamos a hacer, en la parte del medio delantero y en el medio trasero vamos a tener una costura. Entonces le vamos a dejar este margen para poder hacer esa costura y no achicar el ancho de la bombacha. Recuerdo, el margen que estoy agregando de costura es de medio centímetro. Si lo necesitan porque son principiantes y todavía no saben cuánto recurso van a usar, dejen un poquito más, dejen 0,75 o 1 centímetro. Señalicen su patrón, o sea, colóquenle a la delantera, colóquenle delantera, a la trasera, colóquenle trasera. Cuántas veces la voy a tener que cortar para obtener la pieza completa, y estos patrones los vamos a tener que cortar 2 veces para obtener, por ejemplo, corto 2 patrones de la trasera y obtengo la trasera completa. Del patrón delantero voy a cortar 2 veces para obtener la delantera completa. Si no lo entienden, no se preocupen, porque ahora cuando empecemos a trabajar lo van a entender mucho mejor. Lo último que hacemos es por el lateral, en la delantera, ven, derecho, bajo 5 centímetros y lo voy a unir en diagonal con la parte recta del patrón, así, con una diagonal recta, ¿ven? Y le voy a sacar ese triangulito, se lo saco. Entonces, de arriba hacia abajo por el lateral, bajo 5 centímetros derecho y uno en diagonal con la parte alta. En la trasera hago lo mismo, pero solo voy a bajar 2 centímetros, ¿sí? Bajo 2 centímetros y uno en diagonal con la línea recta del patrón. Y ahora este pedacito también se lo sacamos. Modificado el patrón para poder cortar la tanga. El refuerzo lo vamos a utilizar tal cual lo teníamos, ¿sí? Lo único que modificamos fue la parte delantera y la trasera, pero la pieza del refuerzo no. Ahora doblamos la puntilla enfrentando derecho con derecho para trabajar del revés de la puntilla, y ven la diagonal esta, la colocamos en el bordecito de la puntilla. Y la otra diagonal del patrón trasero la colocamos también en el bordecito de la puntilla. Todo nos va a quedar la guarda en la parte de arriba de la bombacha, ¿sí? En la delantera en la parte de arriba y en la trasera en la parte de arriba, ¿ven? En esta diagonalcita yo lo coloco en la guarda de la puntilla. Y van a ver que les van a quedar las piezas como en diagonal, ven que quedan colocadas como en diagonal, eso está perfecto. Vamos a poner unos alfileres y ya vamos a cortar. Recuerden de colocar la puntilla doble para obtener 2 cortes de cada patrón. Y al lado voy a colocar la pieza del refuerzo en la puntilla simple, ¿sí? No doble, la puntilla simple, y ya ahí puedo cortar todas las piezas. Cuando cosamos por el centro nos van a quedar, ven, la delantera y la trasera completa. Cortamos la pieza de refuerzo en lycra con algodón, en mi caso, y listo. Ya tenemos esta tanga también completa para empezar a trabajar. Quiero mostrarles cómo vamos a armar cada una de las tangas. Tengo sobre la mesa el elástico partido de 18 milímetros de ancho. Tengo elástico para bretel de 6 milímetros de ancho. Tengo argollas aptos para el ancho de bretel que voy a utilizar.
Las argollas y reguladores vienen de distintos tamaños y siempre tienen que ir acorde al ancho de elástico de bretel que ustedes vayan a utilizar. Vamos a comenzar con el armado de la tanga de lycra con algodón que yo había cortado en rosa. Lo primero que vamos a hacer es colocar el refuerzo. Siempre ustedes cuando comienzan a armar una bombacha lo primero que van a hacer es colocar el refuerzo. Enfrentamos derecho con derecho, delantera y trasera y ponemos el refuerzo del lado trasero. Fíjense que lo ubico del lado trasero. Y estoy enfrentando el derecho del refuerzo con el derecho de la delantera, ¿sí? Alfileteamos y pasamos a la máquina para coser por este punto. Vamos a utilizar puntada recta, un tamaño mediano, en mi caso es una número 2,5. Ustedes pueden utilizar el tamaño que se adecue a su máquina, pero que sea un tamaño mediano de puntada. La aguja que estoy utilizando es una aguja punta bolita, se llama. El tamaño es una número 11 y el hilo que estoy utilizando es hilo de poliéster. Les recomiendo que se compren los conos que generalmente rinden mucho más el cono de hilo de poliéster. Vamos a coser a un pie de máquina del borde de la tela. Y vamos a comenzar sosteniendo los hilitos de la aguja hacia atrás con tensión para que las primeras puntadas sean firmes y prolijas. No es necesario que atraquen la costura al inicio y al final, les tiene que quedar algo así. Perfecto, vamos a recortar las hilachas y el sobrante de tela que nos quedó para que quede un poco más cerca de la costura, es decir, que no nos sobre tanta tela, sino que queden 1 o 2 milímetros de tela después de la costura. Abrimos la bombacha y volcamos el refuerzo hacia el lado delantero. Vamos a colocar unos alfileres para sostener el refuerzo. Y si lo necesitan van a recortar cualquier puntita que quede de la unión de la costura que acabamos de hacer para que quede bien prolija la línea. Así el segundo paso, una vez colocado el refuerzo, es colocar el elástico partido en la curvatura de las piernas. Antes de colocar el elástico vamos a pegar una cintita de papel o algún papelito que puedan, una etiqueta, de esta manera, paralelo a la aguja de la máquina. Y contando desde la aguja de la máquina hacia abajo, es decir, hacia ustedes, van a hacer una marca a los 4 y a los 5 centímetros. 2 marquitas a esta altura que nos van a servir para el elastizado constante y parejo del elástico. Ahora sí agarramos el elástico partido, lo vamos a doblar a la mitad y adentro vamos a colocar la tela de esta manera, como haciendo una especie de sándwich. Lo vamos a colocar bajo el prensatelas. La puntada que vamos a utilizar para coser el elástico es una puntada zigzag número 3, un poquito más grande que la mediana. Vieron que sostuve los hilos con tensión hacia atrás para dar las primeras puntadas. Si no, pueden volver hacia atrás para verlo. Y lo que voy a hacer es agarrar el elástico a la altura de los 4 centímetros. Es decir, donde tengo la marca a los 4 centímetros y la voy a estirar hasta la marca de los 5. Solo el elástico, no estiro para nada la tela. Vamos a repasarlo de nuevo. Esta es una de las partes que más cuesta del armado de lencería, así que no se frustren, tranquilas, practiquen lo necesario, que estas cosas salen con práctica. Ven que yo coso tensionando el elástico, pero no la tela. Entonces agarro a la altura de los 4 el elástico, lo estiro hasta la segunda marca, ahí envuelvo la tela, manteniendo la tensión del elástico y coso. Voy cosiendo en el lado interno del elástico, ¿sí? Para evitar que la tela se zafe. Y de esta manera voy elastizando constantemente todo el contorno de la pierna. ¿Para qué nos sirve la guía? Para estirar siempre la misma cantidad de elástico, porque quizás si no por ahí estiramos demasiado a un lado, en otro nos queda como medio suelto, entonces con la guía nos aseguramos de ir estirando siempre la misma cantidad de elástico.
Al terminar cortan el elástico al ras de la bombacha y ya está. Hacemos la otra curvatura de la pierna de la misma manera. Otro dato, no es importante que atraquen al comienzo y al final del colocado de este elástico. Bien, ahora que ya tenemos elastizadas las curvaturas de la pierna, entonces continúa el paso de elastizar los extremos de la tanga de esta manera y vamos a dejar un sobrante de elástico de cada lado, ahora les voy a mostrar, para después poder colocar los breteles. Para ese sobrante que les decía, primero vamos a coser un pedacito de elástico, unos 2 centímetros aproximadamente, solo, sin tela de por medio. Clavamos la aguja, levantamos el prensatela y metemos la tela dentro. Y ahora sí, continuamos a elastizar de la misma manera que lo veníamos haciendo. Cuando llegan al otro lado, también dejan un extremo de elástico solo cosido. Vamos a esta instancia donde ya la tenemos lista para comenzar a colocarle los breteles. Así que vamos a armarlos para después poder terminar esta tanga. Voy a utilizar 2 tiras del elástico de bretel de 25 centímetros cada una de largo. Si lo necesitan más grandes porque a ustedes no les gustan los breteles más sueltos, porque consideran que son un talle más grande, los hacen más grandes, ¿sí? Del tamaño que ustedes consideren. Pueden incluso medir una tanga que tengan y sacar la medida de una bombacha de ustedes. Y vamos a utilizar también 4 argollas en este caso y 2 reguladores. Fíjense que el elástico tiene una parte afelpada, esa la ponemos hacia abajo y enhebramos el regulador como primera instancia. Me voy a acercar para que lo puedan ver de cerca cómo es que hago el enhebrado del regulador. Tengo acá el regulador, si lo ven bien, con la felpa del elástico hacia abajo. Entro primero por abajo y después de arriba hacia abajo. Voy a dejar un tramo de elástico de 1,5 centímetros, 2, para poder pasar a la máquina y hacer un atraque sobre esta zona. Para realizar esta costura vamos a utilizar puntada recta, una puntada mediana, número 2,5 en mi caso. Vamos a bajar el prensatelas evitando pisar con el prensatelas el regulador. Voy a bajar la aguja y una vez que bajo la aguja agarrando ese bretel voy a colocar el otro al lado consecutivo al que ya había colocado abajo de la aguja. Y de esta manera voy a coser los dos a la vez. Pueden hacer de esta manera la cantidad de breteles que ustedes quieran. Pueden hacer 4 o 5 o quizás pueden hacer todos los breteles de una sola vez. Hacemos 3 o 4 veces en la zona para que quede una costura bien fuerte. Y los vamos a separar por esa abertura que queda entre bretel y bretel. Cortamos el excedente que haya quedado de elástico para que nos quede bien cerca de la costura y los quemamos. Recuerden que este dato es importante para evitar que se deshilache luego el elástico. Ahora, en el otro extremo libre del bretel vamos a colocar una argollita. Y vamos a volver a enhebrar el regulador con la costura hacia arriba, ¿ven? Es como que envuelvo la costura y enhebro el regulador por abajo hacia arriba y nuevamente de arriba hacia abajo. Queda el bretel armado regulable, pero vamos a colocarle una argollita más en el otro extremo del bretel. Y vamos a atracar este punto de la misma manera que lo hicimos con el regulador. Y ya tenemos los dos breteles listos. Recuerden que si ustedes quieren pueden armar todos los breteles que vamos a utilizar de una sola vez. O si están haciendo varias tangas de estas, por ejemplo, pueden hacer todos los breteles que van a utilizar para esas tangas de una sola vez y no tienen que estar parando cada vez que tienen que hacer breteles. Bien, ahora vamos a colocar estos breteles en la tanga por los extremos que nos sobran en los laterales de la delantera y de la trasera. ¿Para qué lado van a colocar el regulador? Es indistinto, es a gusto, digamos, de ustedes. A mí me gusta colocarlos hacia atrás, pero también los pueden colocar hacia adelante. Vamos a pasar entonces el extremo del elástico por la argollita de esta manera. Vamos a doblar el elástico
y vamos a ir a la máquina a trabar cada uno de estos puntos que sostienen los breteles. Y vean que el elástico lo doblo sobre sí mismo, ¿sí? No es que lo doblo para la parte curva de la pierna, sino que lo doblo sobre sí mismo y ahí voy a atracar a máquina. Con los dos breteles vamos a hacer exactamente lo mismo. Estas costuras las vamos a hacer con puntada recta, número 2,5, sostenemos los hilitos al comenzar y vamos para adelante y para atrás unas 3 veces o 4 para que nos quede bien atracado la zona. Vamos a recortar las hilachas y a quemar también estos elásticos al corte para evitar que se nos deshilachen y ya tenemos lista nuestra tanga. Vamos ahora al armado de la siguiente tanga, con esta vamos a hacer el primero y segundo paso de la misma manera, es decir que vamos a colocar el refuerzo y vamos a elastizar las piernas tal cual lo hicimos anteriormente. Fíjense que en esta lo que hice fue afinar un poco más la parte trasera porque quería que me quedara un poco más angostita, así que antes de colocar el elástico quebrado recorté medio centímetro de cada lado doblando la bombacha de esta manera y sacándole en la parte más finita y en una parte del refuerzo medio centímetro para que me quede más angosta. De esta manera les demuestro que pueden ustedes modificar el patrón como a ustedes más les guste, ¿sí? Como ustedes se sientan más cómodas para lograr el calce y la estética que estén buscando. Ahora lo que vamos a hacer es colocar el elástico afelpado en la parte de arriba. En lugar de colocar elástico quebrado, vamos a colocar este elástico afelpado para que quede muy hermoso. Bien, si me vieron en otros videos colocando este elástico afelpado, van a ver que lo coloco generalmente de otra manera. Pero en este caso lo vamos a colocar así, apoyándolo simplemente y cosiendo arriba, porque la terminación en los laterales de la tanga así lo requiere para que quede de una manera más prolija. En este caso se complica un poco ver por dónde estamos cosiendo, si van a tener que ir tocando la tela, sintiéndola debajo para ir guiándose. Vamos a elastizar el elástico de la misma manera, ayudándonos con la guía. Y vamos a ir cosiendo con una puntada zigzag número 3 también, es decir, un poquito más grande que la mediana. Y ahora sí van a atracar al inicio y al final de esta costura. Los extremos van a dejar un excedente elástico para luego poder colocar los breteles como lo hicimos anteriormente. Y cuando le damos vuelta pueden cortar este exceso de tela cuidadosamente para que quede aún más prolija la costura. Ya llega el momento de colocar los breteles. Fíjense que estamos utilizando el mismo patrón y como realizando algunas variantes vamos a obtener un modelo distinto. Tengo acá los 4 breteles del mismo tamaño que los hicimos anteriormente y tengo colocados los reguladores. Ahora voy a agarrar una argolla mucho más grande, las que son aptas para un bretel de 11 milímetros de ancho, y voy a pasar de esta manera los dos breteles por la misma argolla. Una vez que pasé los dos breteles por esa argolla, voy a enhebrar el regulador que le corresponde a cada uno de los breteles. Es decir, que voy a hacer lo mismo que hicimos hoy, pero en lugar de usar una argolla por bretel, voy a utilizar una misma argolla para pasar dos breteles. Y en el otro extremo también vamos a colocar solo una argolla de esta manera y van a atracar doblando los elásticos del bretel de la misma manera que lo hicimos hoy. Atracando cada uno de estos elásticos por separado, no juntos sino separados. Fíjense cómo quedan de esta manera, ven los dos breteles pasados por una misma argollita y del otro lado los vamos a atracar por separado. Y quedan los dos breteles agarrados por una misma argolla. Ahora, el siguiente paso es colocarlos de la misma manera que lo hicimos hoy en la otra tanga. Pueden colocar el regulador para adelante o para atrás y enhebrarlos con los extremos que dejamos de elástico afelpado. Pero ven, fíjense cómo quedan los dos breteles. Yo utilicé argollas para
pretel de 11 milímetros, pero vienen más grandes. Ustedes, si quieren, pueden utilizar argollas más grandes en este punto para que queden más notables, o si quieren jugar incluso atracamos estos puntos donde estamos sosteniendo los breteles de la misma manera que lo hicimos hoy, con puntada recta unas 3 o 4 veces, cosiendo sobre cada punto, y listo, ya tenemos la tanga terminada. Pasemos ahora a ver el modelo de puntilla clásico. La primera diferencia cuando vayamos a armar este modelo es que fíjense que tenemos el refuerzo separado por completo, ¿sí? Entonces el armado de este refuerzo va a ser distinto. Vamos a colocar primero todas las piezas de puntilla con el derecho hacia arriba, de esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer es enfrentar derecho de trasera con el refuerzo y derecho de la delantera con el derecho del refuerzo. Vamos a enrollar de esta manera la pieza y vamos a hacerla coincidir con el lado que le corresponde del refuerzo, y con la trasera lo mismo. Nos quedan estos rollitos en el centro y ahora vamos a tapar con la pieza de algodón de refuerzo. De esta manera. Y vamos a colocar alfileres en los extremos para poder pasar a la máquina y coser por esos puntos. Si se perdieron en el armado del refuerzo pueden volver hacia atrás y reverlo varias veces, porque sé que a veces puede ser confuso, puede que no se haya entendido del todo en la primera. Ven, nos queda la bombacha en el medio de ambos refuerzos y vamos a coser por estos puntos. Con una costura recta, de esta manera les tiene que quedar, sin atracar en los extremos. Digamos, la costura que hicimos es de la misma manera que hicimos anteriormente la costura de los otros refuerzos, solo que lo estamos ensamblando de otra manera. Vamos a cortar el excedente de tela y ahora el siguiente paso es, fíjense, lo vamos a dar vuelta así, miren, sacando toda la bombacha hacia afuera y nos queda forrada la costura. Me encanta cómo queda este refuerzo porque me parece súper. Vamos a colocar el elástico. Vamos a recortar si queda alguna puntita en la parte de la costura. Este elástico lo vamos a colocar también para que queden una puntada, los bordes prolijos. Número 3. Fíjense en mi caso, con el mismo patrón fuimos encontrando estas variantes y vamos a ir cosiendo por el medio del elástico. Una vez colocado el elástico, no tiene que sobrepasar la segunda guardita que tiene la puntilla. Vamos a colocar primero, para comenzar, voy a tirar de los extremos, es decir, donde tenemos la guarda, y voy a ir utilizando la guía de elastizado de la misma manera que lo veníamos haciendo para colocar todos los elásticos. En este caso vamos a cortar el elástico al ras. Y una vez que colocamos el elástico en ambos extremos de la tanga, ahora sí vamos a colocar el elástico partido en la curvatura de las piernas. Ahora sí, como lo hicimos anteriormente, vamos a coser un extremo del elástico solo para después poder colocar los breteles. Vamos a poner la tela adentro, de manera que, ven, el corte que quedó del elástico tiene que quedar bien metido adentro del elástico quebrado. Porque lo que hace el elástico quebrado es darle la terminación al elástico que colocamos recién en la cintura de la delantera y de la trasera. Y ahora sí, ya podemos colocarle los breteles. En este caso vamos a utilizar estos extremos que no nos quedaron saliendo de la cintura, sino que nos quedan saliendo de la curvatura de las piernas. Y ya tenemos la bombacha de puntilla terminada. Cada uno de estos elásticos que quedan al corte, recuerden quemarlos para evitar que se deshilachen. Y pasemos ahora sí a la última de estas 4 tangas que realizamos en esta clase. Y bueno, lo primero que vamos a tener que hacer acá es unir la pieza delantera y la pieza trasera para obtener la delantera completa y la trasera completa. Y vamos a colocar alfileres del lado que tenemos recto, si no del lado que tenemos curvo, vamos a poner alfileres del lado que tenemos recto, tal cual se los estoy mostrando en el video, para poder pasar a la máquina y coser por ese punto, tanto en la delantera como en la trasera.
Vamos a coser con puntada recta, atracando al inicio y al final de cada costura. Me quedaron los alfileres del otro lado. A un pie de máquina. Y voy a coser de abajo hacia arriba, ¿ven? Desde la parte plana hasta donde tengo la punta. Y atraco al inicio y al final de esta costura. Y nos queda esta puntita que nos va a servir luego para poder colocar uno de los breteles desde ese punto. Pero ahora el siguiente paso es volver al punto de inicio, tirar la costura esta que hicimos hacia un lado y del derecho, ven que estoy del derecho, voy a hacer otra costura al lado de la que acabamos de hacer para aplanar, ¿sí?, lo que me quedó de tela y que me quede mucho más prolijo. Me queda de esta manera, ¿ven? Cualquier sobrante de tela lo pueden recortar despacio y prolijo para evitar cortar la puntilla que tengo debajo. Y ahora sí, una vez que tenemos la delantera completa y la trasera completa, vamos a colocar el refuerzo de la misma manera que lo hicimos con la tanga de puntilla anterior. Damos vuelta y emparejamos cualquiera de las puntitas que hayan quedado desprolijas. Y en mi caso, nuevamente quería la parte de atrás un poco más fina. Y lo que hice, fíjense, ven, doblé la bombacha a la mitad, como les contaba. Le coloqué alfileres y fui cortándole medio centímetro a la parte más fina de la parte de la cola. Y un medio centímetro también le saqué a la parte del refuerzo. Y ahora le van a poner elástico quebrado en la curvatura de las piernas. Les va a quedar de esta manera. ¿Ven? Solo le puse el elástico quebrado en las curvaturas, dejando un extremo que sobresalga para luego poder colocar los breteles. Y fíjense, por un lado tengo también este bretel que lo hice uno solo, de la misma manera que lo hicimos hoy a esos que comparten la argollita. Ahora, estos breteles van a ir 10 centímetros más largos que los anteriores. Es decir, que si los otros los hicieron de 25 como yo, estos los van a hacer de 35 centímetros de largo cada uno de los breteles que van agarrados a la misma argolla. Este bretel doble es para utilizarlo, ven, en la puntita que nos sobresale de nuestra tanga. Tal cual se los estoy mostrando. Y van a poner una de las argollitas del lado delantero y la otra de las argollitas en la puntita trasera. Y van a trabar como trabamos cualquiera de los breteles hoy, 3 o 4 puntadas en el mismo lugar. Van y vienen varias veces con costura recta, puntada número 3, número 2,5 o 3. Ven, les va a quedar así trabado de esta manera. Bien atracado la argollita del bretel. Y por último, en los laterales van a colocarle los breteles de manera convencional como lo hicimos anteriormente. Y una vez más me encanta cómo fuimos aplicando las mismas herramientas de varias maneras para obtener resultados distintos. Y ahora sí, ya tenemos terminada la cuarta tanga de esta clase especial de tangas. Espero que les haya gustado esta clase especial, que les sirva mucho la información que les compartí. Un placer nuevamente estar acá enseñándoles. Cualquier duda o consulta me la pueden dejar acá abajo en los comentarios de este video. Nuevamente soy Barbie y espero que les haya gustado este video. Nos vemos en Instagram.